democracia. Ojo a esto. Senadores de diferentes ideologías alzan la voz. Unos aplauden la gestión de Abelardo de la Espriella y otros del Pacto Histórico ahora están celebrando porque Cepeda presentó su gabinete paralelo o interino para hacerle oposición a Abelardo de la Espriella. El Congreso explota en muchas declaraciones y fuertes advertencias. Mucha, pero mucha atención. Eugenia Londoño y se prepara el senador J.P. Hernández. Con el saludo a todas y todos y al pueblo colombiano, esperar que en este momento la situación de tragedia del eje cafetero y territorios afectados por el sismo empieza a sentirse más fuerte. Y empieza a sentirse más fuerte porque las solidaridades van bajando y las condiciones mismas de la afectación se van materializando. Eso significa entonces que en el recorrido que hemos hecho durante estas semanas, con profundidad en el departamento de Risaralda, nuestro departamento, y de igual manera el departamento del Quindío, hemos conocido en un trabajo de campo una afectación absolutamente directa que tiene que ver con 89.500, 1.000 personas afectadas en Risaralda y 73.151 personas afectadas en Quindío. Situación que hoy se profundiza y por lo tanto queremos presentarle al honorable Congreso las siguientes propuestas para que se materialicen en diferentes escenarios. El primero es que hemos solicitado en la Comisión Sexta un debate de control político a la ministra de Educación para que hablemos de la reconstrucción del sector educativo. Segundo, hemos solicitado una audiencia pública dentro de la Comisión Sexta en los territorios afectados para que hagamos presencia y solucionemos las situaciones con mecanismos importantes desde el legislativo. Y tercero, la comisión bicameral que necesitamos adelantar para poder entrar en materia en un momento donde la situación se profundiza. Así las cosas, quiero dejar las siguientes propuestas muy claras para que de manera transversal en las diferentes instancias se puedan materializar. Uno, la ampliación y actualización del registro único de damnificados, garantizando la inclusión efectiva de las zonas rurales y de la población en albergues populares. Ya le radicamos un oficio a la unidad de gestión del riesgo para tal fin. El censo ahora es apresurado. El cierre del censo lo que va a provocar es hambruna, porque no toda la población afectada ha logrado quedar censada. Garantizar el retorno seguro a las aulas sin que esto sea un atajo a la privatización de la educación. Y aquí queremos subrayar que el Ministerio de Educación ha expedido la modificación del decreto 1075 del 2015. Sí, afecta a la educación pública estatal como derecho fundamental y lo hace porque está planteando un nuevo mecanismo de contratación que no está contemplado en el artículo 27 de la ley 115 del 2001 y se aleja de la financiación de la educación pública estatal con mayor presupuesto. El presidente Gustavo Petro dejó para el año 2026 a la educación 88.2 billones. Eso significa un nivel. Un minuto, senador, para que termine. Ya el Ministerio de Educación, además de legitimar la contratación con alianzas público-privadas en la educación pública estatal y no financiar la universalidad, está planteando reducción en el presupuesto de la educación. Estamos llamando también a mirar el nivel de desempleo, todas las posibilidades para que el nivel de desempleo en el eje cafetero y en las zonas afectadas pueda llevarse. Los subsidios, la alimentación, el arrendamiento, los estudios técnicos de infraestructura, de igual manera el apoyo psicosocial a las comunidades afectadas. Es decir, que el gobierno nacional en cabeza de Abelardo de la Espriella y la ministra de Educación no pueden responder a la tragedia con privatización y negación del derecho. Deben respetar lo avanzado durante el gobierno de Gustavo Petro y dar condiciones dignas a la educación pública estatal y al gobierno y al pueblo colombiano, porque para eso es el recurso, no para privatizar y sí para defender la vida. Senador J.P. Hernández, se prepara el senador Gustavo Moreno. Gracias, presidente. En los últimos días están pasando cosas
maravillosas desde el gobierno de Abelardo de la Espriella, que desde mi curul quiero aplaudir. Están pasando cosas maravillosas en materia de seguridad, de justicia, de principios y familia y de protección de la economía popular. En materia de seguridad, estoy feliz con el hecho de que nuestro país haga parte del escudo de las Américas y estreche esa relación con los Estados Unidos para que se puedan realizar operaciones militares conjuntas en contra de los narcoterroristas que tanto protegieron en el gobierno anterior. Por supuesto que debemos aprobarlo aquí, por supuesto que debemos votarlo aquí, pero yo desde ya, muy feliz, anuncio que estaré gustoso de aprobar esa alianza porque disfruté mucho ver cómo esas narcolanchas eran derribadas desde el aire, algo que le dolía mucho al anterior presidente, y disfrutaré mucho no solamente ver narcolanchas derribadas, sino campamentos guerrilleros bombardeados con la ayuda no solamente de Estados Unidos, sino también del glorioso pueblo de Israel. Eso en materia de seguridad. En materia de justicia, ya se habla de los buques cárcel y las megacárceles. Presidente Abelardo de la Espriella, los millones que votamos por usted, añoramos ver que por fin se acabe esa guachafita en las cárceles, donde ya tenemos una representación del 60% y casi ya el 70% de la extorsión. Desde allí se dan órdenes para que se cometan los crímenes que ocurren en las ciudades, que se acabe esa guachafita y que los capos sean llevados a esos buques cárcel para que no tengan ningún contacto con la sociedad. Tercero, en principios y familia, un aplauso desde mi curul, con todo el cariño a la ministra Vivian Morales y a la directora del ICBF. Nuestros niños los vamos a proteger, cuéstenos lo que nos cueste. Y ahora estamos gobernando nosotros y nos llegó la hora de proteger a la familia en contra de aquellos que querían legalizar la distribución, la venta de la marihuana para que los niños la consiguieran a las afueras de los colegios, en la panadería, en la tienda, en contra de aquellos que quieren influenciar a los niños y prohibirle a un padre de familia, a un ministro, a un profesor, a un sacerdote, a un pastor, aconsejar a un niño de que no se cambie de sexo. Pues esa ideología de género enfermiza tiene que salir de los colegios, y como padre de familia celebro que esto esté ocurriendo desde el Ministerio de Educación. Un minuto, senador. Y por supuesto que estaré apoyándolo. La ñapa, presidente, las fotomultas. Felicitaciones, presidente Abelardo de la Espriella, porque es necesario ponerle un tate quieto a ese negociazo, un negocio que es despreciable, injusto y desbordado. Los conductores de Colombia no pueden seguir siendo esclavos de unas empresas que sencillamente se llenan sus bolsillos de manera injustificada con esas fotomultas que las ponen supuestamente para salvar vidas, pero que se han convertido en una mafia. Apoyamos y agradecemos al presidente Abelardo de la Espriella porque muchas iniciativas han pasado por el Congreso y muchos hemos estado en contra de esas fotomultas, pero es hoy el gobierno de Abelardo de la Espriella el que le pone un tate quieto. Se acaban de instalar 18 nuevas cámaras de fotomultas en Bogotá, sumadas a las decenas y decenas que ya existen en la capital y que han perjudicado enormemente a los conductores capitalinos, así como también en otras ciudades de Colombia. Aplausos para el gobierno de Abelardo de la Espriella. Están pasando cosas maravillosas y seguramente vendrán cosas mejores. Senador Gustavo Moreira, se prepara senadora Isabel Contreras. Presidente, muchísimas gracias. Desde este Congreso hemos venido dando una lucha desde hace 4 años con una mafia que montaron precisamente desde este Congreso en el año 2017 con una ley, y siempre hemos venido planteando desde esta curul del Senado, senadores, de que si una ley es injusta, de que si una ley no cumple con las expectativas, debe cambiarse o modificarse.
Y esa es la ley 1843 del año 2017, la ley de fotomultas. Es un negocio, es una mafia que montaron en todas las ciudades de Colombia. Es un negocio nefasto, principalmente porque la plata va para los privados, senadores y senadoras. Yo soy de una ciudad como Barrancabermeja. Hoy los alcaldes y los gobernadores montaron un negocio a costillas de los colombianos. Una ciudad como Barrancabermeja viven 250.000 habitantes. ¿Saben cuántas fotomultas han hecho en 2 años? 170.000 fotomultas. Más del 77% de las personas que viven en esta ciudad han sido multados por una fotomulta. ¿Y el negocio en qué consiste? Y se lo decía un senador aquí en la Comisión Sexta del Senado, que decía que Fede Municipios tenía que dar el aval a este proyecto de ley. Pues Fede Municipios, senadores, hace parte del negocio. De cada fotomulta que se cobra en Colombia, el 10% va para el CIMI, para fotomultas. El 56% va para el operador, para el privado que instala el tubo y la cámara, y por esa cámara está cobrando el 56%. Solamente el 37%, senadores y senadoras, va para los municipios para hacer pedagogía y para que verdaderamente salven vidas. Y es por eso que la Corte Constitucional en la sentencia 038 declaró de que las fotomultas no están cumpliendo para lo que se crearon, porque una fotomulta debe identificar al infractor y las fotomultas hoy no identifican al infractor. Hoy la fotomulta le hace el comparendo a la placa del carro, de la moto, menos a la persona que cometió esa infracción. Y por eso hoy, desde aquí, tenemos que dar la lucha a este Senado de la República para tumbar las fotomultas en Colombia. Tan solo en Bogotá, en 3 años, han hecho cerca de 1.400.000 fotomultas. 1.400.000 fotomultas. Casi 1.400 al día, senadores y senadoras. Y una fotomulta vale entre 600 y 3.400.000 pesos. Termine, senador, un minuto. ¿Para qué? Para quitarle la plata al que sale en un carro, en una moto. Y en la misma línea, como lo decía el senador, aplaudo que este gobierno nacional haya puesto también la lupa y el ojo sobre un negocio nefasto, perverso, que está sacándole la plata a diario a millones de colombianos. Y después de un debate que dimos en la Comisión Sexta del Senado de la República, la ministra anterior de Transporte tumbó el cobro de 5.8 millones de fotomultas. ¿Saben por qué, senadores? Porque hoy en Colombia, querido senador y es viceministro de Transporte, hay cerca de 751 cámaras instaladas en Colombia. Y de esas 751 cámaras, dispositivos, solamente 300, senadores, solamente 300 cuentan con el aval de la Agencia de Seguridad Vial en nuestro país. Más de 400 cámaras de fotomultas instaladas hoy en Colombia no cuentan con los requisitos de la Agencia de Seguridad Vial. Termine, senador. No cuentan con la certificación de la Agencia de Seguridad Vial. No están calibradas. Y la Agencia de Seguridad Vial dice que una cámara, para que esté instalada en una calle de Colombia, debe comprobar que hay un índice de accidentalidad en ese punto, de que ahí hay un índice de que han muertos y que van a salvar vidas. Eso no pasa hoy en Colombia. Está en la caja menor de los alcaldes, de los gobernadores, para cuando salgan de su alcaldía, dejan una concepción a 20, a 30 años, con eso se están llenando, porque cerca del 56% del cobro de una fotomulta va para ese privado, con ese negocio con los alcaldes, y desde este Senado los tenemos que acabar. Muchísimas gracias, presidente. A usted, honorable senador. Señor secretario, sírvase confirmar el quórum registrado. Señor presidente en funciones, el quórum que se ha constituido el decisorio. Gracias, señor secretario.
le solicitaría a la plenaria si podemos aprobar el orden del día y vamos a dar continuidad con 10 senadores más que están registrados y cerramos el registro para las constancias. En consideración, el orden... Señor secretario, le da el orden del día, por favor, antes de aprobar. Presidente, el siguiente es el orden del día para hoy, miércoles 26 de agosto. Primero, llamado a lista, registro de los honorables senadores y senadoras. Segundo, himno nacional de la República de Colombia. Tercero, anuncio de proyectos. Cuarto, lectura de ponencia y consideración de proyectos en segundo debate. Quinto, lo que propongan los honorables senadores. Sexto, negocio sustanciado por la presidencia. Está leído el orden del día, señor presidente. Gracias, señor secretario. En consideración el orden del día, anuncio la discusión que va a cerrarse, queda cerrada, lo aprueba la plenaria. Ha sido aprobado el orden del día, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Continúa con el uso de la palabra la senadora Isabel Contreras. Bueno, senadora, permítame un momentico, senadora, vamos a hacer los anuncios, señor secretario, y continúa con el uso de la palabra. Anuncios para la próxima sesión plenaria de los diferentes proyectos para ser debatidos y votados. 012-2025, Senado 047, 2025, Senado 061, 2025, Senado 068, 2025, Senado 072, 2025, Senado 074, 2025, Senado 102, 2025, Senado 119, 2025, Senado 178, 2025, Senado 190, 2025, Senado 192, 2025, Senado 224, 2025, Senado 269, 2025, Senado 295, 2025, Senado 311, 2025, Senado. Hasta aquí, señor presidente, los diferentes proyectos. Gracias, señor secretario. Tiene el uso de la palabra la senadora Isabel Contreras. Se prepara el senador Meiser. Honorable Congreso de la República, quiero dejar una constancia de mi rechazo a la inclusión del sistema educativo indígena propio de los pueblos indígenas de Colombia, incluida en el documento El Libro de la Verdad, donde se estigmatiza como una institución corrupta. No aceptamos que un derecho fundamental, reconocido que Colombia es un país pluriétnico, multicultural y multiétnico, donde se reconocen los derechos de los pueblos originarios, se estigmatice de esta manera. Una cosa es la expedición de los decretos que salieron recientemente, pero eso no viene de la nada. Viene de un proceso histórico de lucha y de resistencia de construcción en el marco de una consulta previa, libre y informada, con más de 18 años de construcción y de concertación con los gobiernos anteriores. Entonces, la expedición del decreto 0932, 0933, 0934, en el marco del decreto 0481, donde se establece el sistema educativo indígena propio como una política pública de Estado. Es reconocida en el marco de la sentencia C-208 del 2007 y la sentencia SU-245. Por lo tanto, mi rechazo a la estigmatización y que quede constancia clara en el Congreso de la República que son derechos adquiridos por los pueblos originarios en el marco de esa construcción colectiva de los mayores, de las mayoras, de los sabedores, de los dinamizadores, que en un gobierno que culminó, cumplió y cerró una consulta de años de construcción colectiva con más de 20 años de construcción. No reducir este proceso en los últimos días del gobierno invisibiliza el trabajo y la lucha y resistencia del movimiento indígena de Colombia. Por lo tanto, solicito que quede esta constancia establecida, que el sistema educativo es una política pública de Estado y que en Colombia existen dos sistemas de educación: el sistema educativo indígena propio de los pueblos indígenas, pero también el sistema educativo ordinario. Y vamos a seguir estableciendo las luchas, la resistencia y defendiendo los derechos de los pueblos indígenas de Colombia. Muchas gracias.
Senador Carlos Meisel y se prepara el senador Héctor Olimpo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Miren, en medio de las dificultades que todos conocemos que tiene el país, ahora las nuevas del terremoto y de eso todos somos conscientes, pero creo que también la fuerza pública está esperando que este Congreso aborde con decisión la reglamentación de la ley 2560, liderada en su momento por el senador José Vicente Carreño, y que ofrece esa prima familiar a los ejecutivos y patrulleros de la fuerza pública. Y lo hacemos frente a un gobierno que estamos conscientes y seguros que respeta su fuerza pública, que le quiere hacer mantenimiento a sus aeronaves para que no corran riesgo, que busca fortalecer sus batallones, sus capacidades, que quiere combatir, lo más importante, a quienes tanto los asesinan, los maltratan. Y creo que estamos frente a esta oportunidad para poder traer sobre la opinión pública este debate de la reglamentación, repito, de la ley 2560 de la prima de los patrulleros familiar. Pero ahora bien, presidente, hablemos sobre la discusión que se ha dado sobre la reforma pensional y la exequibilidad que le declaró la Corte el día de ayer, con excepción a unas 9 o 10 disposiciones. Lo primero se va a decir aquí que respetamos totalmente, Flores, las decisiones de la Corte, cuando nos gustan y cuando no nos gustan. Pero queremos por lo menos hacer ciertas salvedades. La primera, los 30 días hábiles que dieron, teniendo en cuenta las velocidades de este Congreso, no son precisamente la garantía que se va a poder evacuar estos temas con prontitud y con optimicidad. Pero lo segundo y lo más importante es los reparos que hemos tenido de la reforma pensional. Miren, el ahorro individual de los trabajadores en Colombia del presente no puede tener esta incertidumbre en un futuro. Esto no puede ser objeto del gasto público. El sacrificio de los empleados colombianos de nuestra generación y, lo más grave, de las generaciones que vienen, no puede estar sujeto al gasto público de ningún gobierno. Eso no es sano, ni de Petro, ni de la Espriella, ni de los que vengan. Y por eso... ¿Qué pasó? Nos están informando en este momento que hay un movimiento sísmico. Vamos a proceder. Si procedemos o no con el plan de evacuación. Entonces, vea, uno dice que ya pasó. Continúe, senador Mes. Ahora sí había yo pero lindo con el temblor. ¿Qué hacemos entonces? Sí. ¿Qué pasó? Listo. Bueno, entonces, les decía entonces, antes del temblor, que el ahorro individual de los trabajadores de Colombia no puede ser sujeto a los gastos públicos de los gobiernos de turno. El esfuerzo que día a día realizan los cotizantes de este Colombia buscan tener una certidumbre en su vejez y no podemos dejarle eso a una rifa de que disponga un gobierno dentro de 20 años sobre lo que pasó con sus actuales cotizaciones. Y eso se pudo predecir aquí, y por eso es que muchos pedíamos que ese fondo de administración de las pensiones lo tuviera a cargo una entidad seria, autónoma, académica. Y con una proposición en este Congreso se cambió
a que 4 de los 5 delegados que iba a tener ese fondo fueran manejados por el gobierno y sus ministerios. Termine, senador, termine. Y uno me escucha a ustedes repetir mucho, sí,